acompañamiento a todas las universidades y hemos profundizado en la necesidad de conocer mejor la universidad. Por ejemplo, que este modelo esté atravesado de equidad. Hay más mujeres estudiantes que hombres, pero hay muchísimos más profesores que profesoras en la comunidad universitaria. ¿Por qué es eso? Uno de nuestros indicadores es evaluar eso, lo calificamos, pero la idea es también llegar a los porqués. Yo no quiero quedarme con describir. Como el médico que diagnostica, luego tenemos que ver la receta, tenemos que construir conjuntamente la receta, describir lo que está pasando, pero para cambiar. Tiene que estar permeado de equidad y sostener los procesos. Me encantaría mucho cuando podamos decir el se hace, se ha extinguido, porque ya no es necesario. Estamos haciendo una nueva estructura que asegure nuestra calidad, queremos autoevaluarnos, queremos profundizar el conocimiento con la comunidad universitaria, queremos trabajar no solo por mejorar las universidades, sino que sabemos la incidencia de los cambios que tienen en el país. A nuestros universitarios les decimos, perdonen las molestias de tantas cosas que hacemos, perdonen las molestias, pero esto es una revolución. Muchas gracias.